aún con ustedes, reflexionando sobre la liturgia de la palabra del día miércoles, a propósito de varios acontecimientos locales y, por qué no, también ver el contexto un poquito más nacional e internacional, a ver qué nos tiene que decir Dios respecto de lo que engloban estos acontecimientos. ¿A qué me refiero? Me refiero a el video de denuncia de Gibran sobre las personas que, como el señor Scott, tienen una postura, eh, digámoslo, un poco relativista. La palabra sería inclusivista, en el sentido de decir, basta con que nos comportemos en armonía, aunque nos contradigamos en nuestra doctrina, en nuestros cimientos, en nuestra moral. A propósito también del video de Cruzado Dorado, de la finalidad de la apologética, que es la finalidad de llevar a las personas a la plenitud de la verdad, de llevar a la plenitud también el conocimiento de los que ya nos encontramos en el camino de la salvación. Esto a propósito también del comportamiento y el panorama nacional e internacional. No sé en sus países, pero cuando menos aquí y en varios lugares se va viendo que se pone cada vez más de moda, eh, sobre todo en ciertos sectores de las políticas gubernamentales, este inclusionismo relativista precisamente, este inclusionismo que trata de darle cabida a todos, pensando que basta con que se entienda que entre todos pueden convivir aún con posiciones radicalmente opuestas, aún con actitudes radical y esencialmente diferentes, y que la solución que propone es simplemente la tolerancia, el no fijarse en eso y enfocarse en la pura acción. Eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos los comentarios, digámoslo así, infortunados o un poco despistados, que luego uno puede encontrarse en internet cuando se trata precisamente de el aporte a un diálogo, a un debate. Yo lo digo porque, por ejemplo, en videos como el de la paraliturgia de la incineración de la Biblia, salvo unos comentarios que vale la pena rescatar, como si eso tiene que ver con la salvación, cuando más bien es, como ustedes y yo lo sabemos, una cuestión de dignidad, de sentido de lo sagrado. Salvo unos comentarios como eso, pues varias gentes lo han tomado en realidad no tanto como para un diálogo, sino para simplemente reforzar su postura contraria. Y como lo dije, de manera despistada. Yo creo por eso también nace las personas que dicen que simplemente este tipo de diálogos, de debates entre personas de una misma opción aparentemente no debería de existir, porque eso rompe la imagen de la armonía de los hermanos que deben vivir unidos. Bueno, el capítulo 7 de San Lucas nos menciona a unos niños que le reclaman a otros, que les han cantado canciones tristes y no han llorado, les han cantado canciones alegres y no han cantado ni han reído. Es como decir, bueno, entonces ¿ustedes qué quieren? Se les presenta una opción y la critican y la desechan. Se les presenta una opción diferente y hacen exactamente lo mismo. Es lo que pasa en el enfrentamiento de estas dos posturas que les mencionaba, entre el inclusionismo y entre la cerrazón total al otro. Eh, por algo, los extremos se tocan. Y termina con una frase: los hijos de la sabiduría se distinguen por su actitud, por su manera de conducirse, por sus obras. Vale la pena, creo, el preguntarnos, en mi actitud, en mi manera de conducirme,
en mis obras, ¿se nota que soy un hijo de la sabiduría? Es decir, si nosotros nos consideramos cristianos y sobre todo personas que tal vez ya no vayamos en un inicio, sino que llevamos cierto camino de fe ya recorrido, habría que preguntarnos si nuestras actitudes eso lo notan. Por lo pronto yo puedo decirles que cualquiera de los dos extremos que se presentan, que estas dos posturas son, aunque extremas, el mismo resultado de los que no son hijos de la sabiduría. Porque la sabiduría, el logos, es un tratado. Un tratado se va desarrollando, va confrontando y va develando en ese proceso la verdad. Y en ninguna de las dos es posible el diálogo, si se fijan. Porque en el inclusionismo el diálogo se ve como una confrontación a el hecho de simplemente vivir todos en armonía. Y en la cerrazón, pues es claro, ¿verdad? Si nada más mi postura es la válida, pues entonces, ¿para qué siquiera quiero saber la del otro? No solo no debatirla, sino para qué la quiero saber. Eso nos lleva a la primera carta a Timoteo. Estamos en un tiempo en que los cimientos tiemblan y en el que, pues tal vez la solución que se les ha ocurrido a muchas personas es que lo visible de la construcción es lo que se tiene que ir cuidando. Me refiero a la imagen, me refiero a la fraternidad, me refiero a todo eso que normalmente como que defienden bastantito, ¿no? Quiero hacer un aporte. Lo de la cuestión de este inclusionismo y de la fraternidad, a propósito de quien utilizó un salmo, pues eso es un ideal masón. En la logia masónica se presenta ese salmo precisamente para alegar la fraternidad universal. Ojo, una fraternidad universal sin padre, es decir, donde todos llanamente son iguales en absoluto y pues si se fijan queda anulada también la posibilidad de una diferencia, porque no importan las diferencias, lo que importa es estar unidos. Cuando los cimientos tiemblan, es necesario revisarlos. Y creo que aquí nosotros tenemos una muy buena oportunidad. Ahí está nuestro llamado. La iglesia, dice San Pablo a Timoteo, es columna y fundamento de la verdad. La iglesia, ¿cuál? El cuerpo de Cristo. El mismo San Pablo que afirma que es columna y fundamento, es el mismo que afirma que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, todos los que pertenecemos al cuerpo místico. Una iglesia visible, porque si es una columna, las columnas se ven. Y una iglesia firme y sólida como un fundamento, a la vez visible e invisible, con una realidad espiritual y con una realidad material que son coherentes entre sí. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto. Y para terminar esta reflexión, yo quisiera hacer un hincapié. No sé si hayan notado, entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco hay un tema, digamos, de continuidad y es la fe. El Papa Benedicto, este es el instrumento laboris del año de la fe, habla de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Luego tenemos el Papa Francisco sobre el sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, en el cual el giro es cómo transmitir a los jóvenes y cómo sentirse llamado y cómo saber discernir con fe. Y un documento estuario, y le llamo estuario porque es como la combinación de dos aguas formando un ecosistema diferente, es este, Lumen Fidei, la luz de la fe. Este lo empieza el Papa Benedicto y lo termina el Papa Francisco. La continuidad, el diálogo, el confronte entre los dos, el criterio de continuidad, vale la pena recalcar esto, es lo que precisamente nos ha estado dando
herramientas para poder dar respuesta a estos momentos en los que los cimientos se tambalean. Y yo quiero hacer hincapié en que si se fomenta el diálogo, si se fomenta el debate sano, es porque dialogando es como llegaremos a encontrar juntos la verdad en el amor. No en una simple votación de a ver qué creemos todos, no en un simple relativismo de que no importa lo que creas o lo que pienses o cómo actúes, basta con que te lleves bien con los demás. Y tampoco en una cerrazón en la que solamente yo y mis pensamientos y mis acciones valen por encima de los demás, sino en un encuentro, en un diálogo, como lo que pasa con este documento estuario. Yo les invito a que revisen los 3 documentos, el documento del instrumento de labores del signo de la fe, el documento de los jóvenes de la fe y discernimiento vocacional y Lumen Fidei, o si lo quieren resumido, tenemos, no los tengo por aquí, pero tenemos Porta Fide y Misericordia Vultus. Si los confrontamos, vemos el tema de la fe de por medio. Y si ponemos el Evangelio y la carta en esa perspectiva, ese es el llamado que tenemos. Y no lo podemos hacer relativizándolo todo y dejándolo que todo sea en una aparente armonía, o cerrándonos al don del otro y las oportunidades que Dios nos da de enriquecernos con los demás. Tenemos que hacerlo en diálogo, tenemos que hacerlo en sinodalidad. Creo que este es un concepto clave para entender bastante estos diálogos. Las preguntas que dejo es, ¿qué tan consciente soy de los cimientos que tengo? Los cimientos en los que estoy parado son firmes, son la iglesia, cimiento, fundamento y columna de la verdad. Mi modo de conducirme, mi modo de actuar, mi actitud, son un hijo de la sabiduría, un hijo que dialoga con el otro, que comparte su experiencia en la búsqueda de la verdad en el amor. O me comporto como un relativista o como alguien que está cerrado, que le cantan canciones tristes y no ha llorado y le tocan con instrumentos alegres y no ha bailado. Creo que vale la pena seguir profundizando en este tema. Por lo pronto les dejo estas preguntas. Gracias